y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Segunda de Timoteo, como les dije, es una carta escrita por un hombre que está a punto de morir, está preso por causa del Evangelio, está preso por su servicio a Dios, está condenado a muerte. Eventualmente lo mataron, lo ejecutaron por causa del Evangelio. Le está escribiendo a un joven pastor y Pablo sabe, hermano, todos los peligros que implica servir a Dios. Pablo sabe todas las persecuciones, los sufrimientos, los trabajos que implica. Pero también sabe, hermano, Pablo sabe que es relativamente fácil evadir todo eso. Es relativamente fácil acomodarse y caer en la apatía, en el desgano. Y también él conoce lo que son esos sentimientos poderosos de miedo, de cobardía, de temor o de vergüenza. Así que Pablo le escribe a Timoteo, entre otras cosas, hermano, entre muchas otras cosas, para advertirle acerca de la apatía, del miedo y la vergüenza en el servicio de Dios. Y le da remedios para combatir esto. La apatía viene de un término griego que se refiere a las emociones. Por ejemplo, ustedes conocen lo que es la simpatía. También viene de un término griego que se refiere a compartir o más bien manifestar emociones agradables, simpatía. Apatía significa falta de emociones. Básicamente apatía significa desgano, desmotivación. La apatía es la ausencia de sentimientos o emociones. Es como cuando alguien le dice, vamos a la iglesia, y, no sé, tal vez, vas a venir a la iglesia, primero Dios llego, quiere decir, no tengo ganas de llegar. Si Dios lo permite, ese tipo de cosas, apatía, desgano, en el servicio a Dios o en cualquier otro aspecto de la vida. Eso es apatía. Ausencia de sentimientos o emoción. La iglesia de Éfeso, que Timoteo estaba pastoreando, cayó en apatía. El Señor le llamó a eso la pérdida del primer amor. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso más tarde, no en la época de Timoteo, sino más tarde, le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Has caído en el desgano, en la apatía. Has caído en la ausencia de sentimientos, de emoción. Ya no te mueve el amor a Cristo. Has perdido el primer amor. Apatía. Ahora, el apóstol Pablo, en el verso número 6, le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mi mano. El consejo que Pablo le está dando a Timoteo tiene que ver con la apatía, tiene que ver con el peligro del desgano. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, esto no implica que Timoteo estaba desganado, no quiere decir que Timoteo había decaído, pero Pablo le está advirtiendo, Pablo le está aconsejando y lo está poniendo en alerta del peligro de la apatía, que es el peligro que es uno de los peligros o una de las amenazas o una de las plagas, podríamos decir, que ha invadido el corazón de la iglesia cristiana, que invade nuestros corazones, que ha invadido mi corazón en ciertos momentos, del cual todos nosotros somos culpables: la apatía, el desgano, la falta de motivación, la ausencia de sentimientos.
el fuego que se apaga. Así que Pablo le dice a Timoteo en el verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pero Pablo también le aconseja a Timoteo, le advierte a Timoteo acerca de la cobardía, del temor. En el verso número 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios está hablando, Pablo le está hablando aquí a Timoteo de cobardía. Ahora, esto no significa que Timoteo era un cobarde. Timoteo no era cobarde. Timoteo era un hombre valiente. Él había estado en la cárcel con Pablo, estuvo en la cárcel por causa del Evangelio y sufrió aflicciones. Pero el peligro de la cobardía está ahí latente. Nosotros, hermanos, llevamos en nosotros la semilla de la cobardía, del miedo. Adán tuvo eso a través del pecado. Lo primero que Adán sintió cuando pecó fue miedo. Él se escondió de Dios porque tuvo miedo de Dios. Y luego los miedos, hermanos, se extienden a muchos aspectos de nuestra vida. El miedo es una sensación de inseguridad frente a la percepción del peligro. Esa sensación de inseguridad nos hace evadir situaciones arriesgadas o peligrosas. Y nos hace no ir más adelante, nos hace pensar, el león está afuera en la calle, dice el proverbio. Y entonces como el león está afuera en la calle, no sale, se queda encerrado en casa. Cobardía. Y Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. No es ese el espíritu que viene de Dios. Eso sí viene de nuestro corazón. La cobardía viene de tu corazón. La cobardía viene de la naturaleza humana. De Adán viene la cobardía, el miedo. Del mundo. Pero no de Dios. Ahora, Pablo también le habla a Timoteo de la vergüenza. En el verso número 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo o preso suyo. No te avergüences. No te avergüences de Cristo y no te avergüences de mí, Timoteo. Vergüenza. Ese es otro de los sentimientos que experimentó Adán cuando pecó. Tuvo vergüenza de estar desnudo. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza, no se avergonzaban, pero cuando pecaron comenzaron a sentir vergüenza y se cubrieron con hojas de higuera. Eran inútiles realmente porque esas hojas de higuera habrían de secarse posteriormente. Y Dios, de hecho, Dios cuando los encontró, cuando los confrontó, les quitó las hojas de higuera y los volvió a desnudar. Pero Dios, que es muy bueno, los vistió con los pieles de animales. Dios nos cubre y nos protege de la vergüenza, pero la vergüenza está allí, hermano. Vergüenza de Cristo, vergüenza de ser cristianos, vergüenza de Pablo, en este caso, Timoteo. Timoteo, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí. ¿Por qué habría de avergonzarse Timoteo de Pablo? Pablo estaba preso, Pablo parecía un fracasado, hermano. Pablo no era el pastor de una gran iglesia, hermosa, numerosa, con música, con artistas, con decoración. No, Pablo estaba preso, era un pastor aburrido para el mundo, despreciable para el mundo. El Evangelio, hermano, nunca se ha sostenido a través del entretenimiento y a través de los atractivos mundanos. El Evangelio se ha sostenido a través de los sufrimientos, del trabajo, de la abnegación, del servicio, de la devoción. Así es como el Evangelio avanza. Con gente santa, con gente abnegada, con gente dispuesta a sufrir, a trabajar, a servir, con gente que tiene reverencia, que teme a Dios. Pero vivir esa vida de abnegación, de servicio, de trabajo, de sufrimiento,
que Pablo vivía y que Pablo está invitando a Timoteo a vivir, hermanos, requiere que nosotros luchemos en contra de la apatía, el miedo y la vergüenza. Porque un cristiano apático, miedoso, cobarde, que le tiene miedo a los hombres, que le tiene miedo al peligro, que le tiene miedo al que dirán, o avergonzado, que se avergüenza. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad. Cuando alguien siente que ha perdido la dignidad, quizás porque cometió una falta, siente vergüenza, quiere esconderse por la vergüenza. Adán se escondió de Dios porque sintió vergüenza, y se cubrió porque sintió vergüenza. Ya no podía estar desnudo porque sentía que era indigno y se cubrió. Hasta el día de hoy nosotros nos cubrimos, hermano, por un sentimiento de pudor. Es bueno. Pero la vergüenza pecaminosa, la vergüenza a la que Pablo se refiere aquí, era una vergüenza que hacía que Timoteo se avergonzara de Cristo, o que más bien no hacía que Timoteo no se estaba avergonzando de Cristo ni de Pablo, pero Pablo le está advirtiendo que existía esa posibilidad. La vergüenza es ese sentimiento de pérdida de dignidad, o puede ser un sentimiento de pérdida de dignidad por causa de un insulto o una humillación que hemos recibido. Personas que tienen vergüenza de hablar, que tienen miedo de hablar, porque han sufrido malas experiencias en el pasado, tal vez por la forma en que los criaron, el lugar donde se criaron, alguna humillación que les hicieron, algún insulto que les dieron que les afectó en su ser interno. La vergüenza es un sentimiento de incomodidad frente a otros por lo que uno piensa que podrían decir o podrían pensar, o quizá que tememos hacer el ridículo. Eso es vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que Pablo hace, hermano, para aconsejar, para animar a Timoteo, para animarte a ti y animarnos a nosotros? Combatir la apatía, el miedo y la vergüenza de Dios, de su obra, de su iglesia, de su servicio. Lo primero que encontramos que Pablo hace es que anima a Timoteo a asumir su identidad. Debemos de asumir nuestra identidad, le dice Pablo. Y Pablo lo ayuda diciéndole en el verso 1, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Timoteo, yo me acuerdo de ti sin cesar. Y deseo verte, dice en el verso 4, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Noten ustedes lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo me acuerdo de ti con gratitud, me acuerdo de ti en mis oraciones, me acuerdo de ti cómo lloraste cuando nos despedimos, me recuerdo de tu sensibilidad, me recuerdo de tus lágrimas y eso me llena de gozo y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Yo he visto tu vida, yo te conozco, Timoteo. Sé que tú eres sensible y doy gracias a Dios y oro por ti, me recuerdo de ti con gozo y una de las cosas que recuerdo es tu fe no fingida. Tú eres un verdadero creyente, tú eres un verdadero convertido, tú no eres un hipócrita, tú no eres un religioso superficial, casual, emocional. Tu fe es legítima. Pablo está ayudando a Timoteo. Pablo está estimulando en Timoteo esa realidad de que él es un convertido, de que está en Cristo, de que él es verdadero cristiano.
Pablo agrega lo siguiente en el verso 5, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y tú has tenido el privilegio de tener una abuela creyente, una madre creyente. Y la fe de tu abuela, de esa viejecita, no es fingida. La fe de tu madre, esa mujer esforzada, no es fingida. Y la fe tuya, muchacho, no es fingida. Es una fe genuina, legítima. Eso eres tú, un verdadero creyente. Yo te pregunto esta mañana, ¿eres tú un verdadero creyente? ¿Eres un verdadero creyente? ¿Es tu fe no fingida? ¿Qué tipo de fe tienes? Porque hay variedades de fe. Hay una fe que es puramente sentimental. Hay una fe que es puramente instintiva, natural. Y esa fe la gente la usan los motivadores en el mundo. Y le dicen, tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes hacer esto. Incluso muchos predicadores usan ese tipo de fe para estimular a la gente, animarla, hacerla sentir bien. Pero Pablo no está hablando de esa fe. Pablo está hablando de una fe que implica arrepentimiento de pecado, reconocimiento de nuestra indignidad y fe en el Señor Jesucristo. Fe en la obra redentora, en el sacrificio, en la sangre que derramó el Salvador por nuestros pecados. Tu fe no es fingida. Además, Pablo en el verso 6 le habla del don de Dios que está en ti. En el verso 6 le dice, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti. Tu fe no es fingida y Dios te ha dado un don. Pero tienes que avivarlo, trabajar en él. Eso eres tú, un verdadero creyente. Eso es importante. Que tú determines si eres un verdadero creyente, si te has arrepentido, si has creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu identidad? Porque la identidad de cada uno de nosotros no proviene del estatus social que tengamos, o del apellido que tengamos, o de la nacionalidad que tengamos, o de la ropa que usemos, o de nuestras relaciones, etc. No proviene de ahí, o del trabajo y de la carrera que escogiste o el título que lograste en la universidad. De allí no viene tu identidad. Tu identidad viene de Adán o de Cristo. Últimamente, aunque para la sociedad, para los ojos humanos, tu identidad sea que quizás tú eres una persona muy atlética o una persona muy profesional o un mecánico muy eficiente o cualquier cosa que tú seas. Quizás tu identidad sea esa ante los ojos de los hombres, pero delante de Dios tu identidad es en Adán. Y Adán lo que trae es vergüenza, miedo, culpa, muerte. O tu identidad está en Cristo. Pero para que tú tengas la identidad de Cristo debes tener una fe no fingida. Debes creer en lo que su palabra dice. Debes creer en quien Él es. Debes creer en lo que Él hizo. Debes creer quién eres tú, según lo que la Biblia dice. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos personas indignas. Somos seres condenados eternamente a un infierno sin fin. En Adán, pero en Cristo podemos encontrar la vida eterna. Ahora, cuando Dios obra en el corazón de una persona y le da esa fe no fingida, Dios también derrama su espíritu sobre esa persona. Por eso Pablo le dice en el verso 6, te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti. En el caso de Timoteo, el don de Dios particular para él era que él era un pastor. El fuego del don de Dios que está en ti, dice, por la imposición de mis manos, porque Pablo y otros ancianos habían orado por Timoteo para instalarlo como un pastor, lo habían ordenado como un pastor. Entonces él tenía la responsabilidad de pastor, tenía la responsabilidad de realizar esta tarea pastoral, pero tenía que mantener encendido el fuego.
Hermanos, y ese fuego se puede apagar. Yo les ruego a ustedes, se los digo siempre, se los repito y se los vuelvo a decir ahora, oren por su pastor, oren por sus pastores. Porque ese fuego se apaga, ese fuego está constantemente siendo amenazado, hermanos, por el pecado, por la mundanalidad, por las distracciones, por el engaño de nuestro propio corazón. Y eso no le pasa a los pastores, a los creyentes. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un fuego, una llama, que es la llama del Espíritu Santo, un don que nosotros tenemos y se puede apagar. Satanás está constantemente echando agua, echando tierra, echando todo lo que puede en contra de ese fuego. Pero Pablo le dice a Timoteo, le aconseja a Timoteo, Timoteo, hay una fe no fingida en ti y hay un fuego en ti. Cuídate, reconoce quién eres tú. Reconoce que tú eres un verdadero convertido. Sé lo que Dios ha hecho de ti. Y el privilegio que tuvo Timoteo, hermano, es que desde la niñez, sus padres, en este caso su madre, Lorena, le enseñaron. Qué bendición para los niños tener a sus padres que les enseñan. Es una providencia misericordiosa que los padres tengan la oportunidad de enseñar a sus niños, de instruir a sus niños, de transmitirles esa fe no fingida. Ahora, en segundo lugar, Pablo le aconseja a Timoteo que tiene que entender bien el Evangelio para poder él vencer la apostasía, el miedo y la vergüenza. Él tiene que entender bien el Evangelio. Le dice en el verso número 9, verso número 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, noten ustedes que el versículo 9, hermano, Pablo está dando una explicación de lo que es el Evangelio. Está diciendo a Timoteo, Timoteo, nosotros servimos a Dios y tenemos que sufrir aflicciones por servir a Dios, porque Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y cuando nos salvó y nos llamó, no lo hizo conforme a nuestras obras. Estoy leyendo el verso 9. Sino que lo hizo según el propósito suyo. Él tiene un propósito y lo hizo por gracia, una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es el Evangelio. Lo que Pablo le está explicando a Timoteo es, Timoteo, esta causa por la que nosotros estamos peleando no es una causa humana, no es por la iglesia, no es por el pastor, no es por la organización, es el Evangelio. Es la causa de Dios. Tienes que entender eso para poder vencer la apatía, la vergüenza, el miedo, la cobardía. Tienes que entender que Dios es soberano y en su soberanía, antes de los tiempos de los siglos, Él nos escogió y nos llamó y nos dio su gracia. Antes de los tiempos de los siglos. Y en el verso 9 dice que esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús. Es importantísimo entenderlo. Queridos hermanos, es importante entender que todo lo que nosotros lo tenemos, se lo debemos a Él, a Cristo. Se lo debemos a que Él vino a esta tierra. Él vino a visitarnos en nuestra miseria, en nuestras abominaciones, en nuestro pecado, en nuestra impotencia, en nuestra indignidad. Vino a visitarnos. Él no tuvo como usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó. Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y hallado en la condición de hombre, se hizo siervo y se hizo obediente. A eso se debe, a esa causa nosotros nos debemos. Pablo le está diciendo a Timoteo,
la apatía, la cobardía y la vergüenza no tienen lugar para alguien que sirve a ese Dios que nos ha escogido, a ese Dios que nos escogió no según nuestras obras, sino según su propósito, y nos dio su gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En el verso 10 Pablo continúa su explicación del Evangelio diciendo: pero ahora ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, la gracia que Dios nos dio antes de los tiempos de los siglos se manifestó en esta tierra en la persona del Señor Jesucristo. No fue simplemente un plan abstracto que Dios hizo. No fue simplemente un plan espiritualizado que Dios hizo. Dios ejecutó ese plan en la persona de su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo a participar de carne y de sangre como nosotros participamos, a nacer en un establo, a nacer en Belén, a vivir en Jerusalén, luego irse a Galilea, en donde lo que había era una religión falsa, apóstata, y ahí vivió él en Nazaret. Ahí aprendió a obedecer a sus padres, aprendió a obedecer a las autoridades, sobre todo aprendió a obedecer a Dios, vivió una vida de perfecta obediencia. En Cristo fue un carpintero, ¿no es cierto? Él tenía un trabajo, hermano, tenía un trabajo secular, él sabía trabajar con sus manos, sabía trabajar con su mente, era responsable, era un buen hijo. Y cuando llegó el momento, y él supo esperar a los 30 años de edad, él se manifestó públicamente y salió a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar el Evangelio. El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y Juan el Bautista, cuando lo vio la primera vez, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba bautizando a los pecadores en el río Jordán. Estaba bautizando para perdón de pecados. Y el Señor Jesucristo le pidió que lo bautizara. Y Juan, naturalmente, le dice: Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Juan sabía que él era inocente, que él no era pecador. El Señor le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Y el Señor, por identificarse con el pecado nuestro, se bautizó. Pero no solamente se identificó con nuestro pecado en las aguas del bautismo, se identificó con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y esa inocencia, esa pureza, esa obediencia perfecta de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese trabajo incansable que él hacía, enseñando, consolando a los abatidos, sanando a los enfermos, buscando las almas de las personas, esos desvelos, esas hambres, esas persecuciones, humillaciones que Cristo sufrió, eran para nosotros, para hacernos bien. Bueno, Pablo está hablando de eso cuando dice en el verso número 10: ahora ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Timoteo, tú estás sirviendo a ese Cristo. Ese es el Evangelio, esa es la causa a la que nosotros debemos. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. De Dios no viene la cobardía. Si tú avivas el fuego que hay en ti, entonces tú vas a experimentar el poder que no está en ti, pero que el Señor te lo da. El amor que no está en nosotros, porque el amor que existe en nosotros es amor por nosotros mismos y amor por nuestros seres queridos inmediatos, ¿no? Y por nuestros intereses. Es el amor que brota de nosotros, pero amor por Dios, un amor de obediencia, de abnegación, de autonegación, un amor por nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso no brota de nosotros. Por eso es que somos egoístas, orgullosos,
mentirosos. Por eso, hermano, es que queremos más y más, no compartimos y no damos, no nos interesamos en las demás personas. Nos interesan nuestros amigos, nos interesa nuestra familia, nos interesa nuestro trabajo, nuestros intereses, nuestras cosas personales, nos interesan. Pero, ¿cuánto nos interesamos nosotros en otras personas? ¿Qué tanto nos interesa? ¿Y qué tanto nos sacrificamos y trabajamos por otras personas? El domingo pasado hablábamos de la abnegación, de satisfacer y ayudar a otras personas. Eso es abnegación. No existe en nosotros. En Cristo existía, perfecta y absolutamente, hermano. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú tienes una fe no fingida. Tú tienes el fuego del don de Dios en ti. Está aquí. Aviva ese fuego. No descuides esa fe. Edifica esa fe. Crece en esa fe. Asume tu identidad. Sé lo que tú has llamado a ser, lo que has sido llamado a ser. El apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo número 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero Timoteo, entiende el Evangelio. Entiende la soberanía de Dios al salvarnos. La persona gloriosa, inocente, admirable, adorable del Señor Jesucristo. La obra que Él hizo, su trabajo, su abnegación, su esfuerzo incansable y su muerte y su agonía en la cruz del Calvario. Entiende la persona y la obra perfecta de Cristo. Entiéndelo a Él. Entiende la santidad de Cristo. Entiende los efectos del Evangelio. Pablo, en el verso número 11, dice, del cual yo fui constituido, 2 Timoteo 1:11, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo era un predicador del Evangelio, así que él conocía, hermanos, los peligros del miedo, la vergüenza y la apatía. Pablo sabía lo que era sentir miedo. Pablo no era un superhumano. Pablo sabía lo que era sentir vergüenza. Él no era mejor que nadie de nosotros. Pablo también sabía lo que podía ser la apatía. Pero él sabía cómo luchar contra eso. Por eso es que él dice, en todo y por todo estoy enseñado, he aprendido. Eso es algo que se aprende, queridos hermanos. Eso es algo que no viene de nosotros. No es simplemente convertirse, venir al culto, irse para su casa y se terminó. Es algo más que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros, y que nosotros tenemos que buscarlo, pedirlo y hacer también. En tercer lugar, Pablo también habla de la importancia de imitar los buenos ejemplos. No solamente tenemos que asumir nuestra identidad, entender el Evangelio, pero también tenemos que imitar los buenos ejemplos. En el verso número 15, verso número 12, Pablo habla acerca de su propio ejemplo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Y a qué se refiere él cuando dice padezco esto? Por lo cual padezco esto. Se refiere al Evangelio. Por el Evangelio estoy padeciendo esto. ¿Y qué era lo que Pablo estaba padeciendo? Y ya dijimos, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Y estaba en la espera de la sentencia de muerte en la cárcel. La cual después se realizó. Lo mataron a Pablo, según la historia. No lo dice la Biblia, pero según la historia. Le cortaron la cabeza, hermano. Le cortaron su cabeza. Nosotros no hemos combatido por el Evangelio absolutamente nada. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos permita caer en la apatía, en la vergüenza, en la cobardía. He aquí un hombre, hermano, que era un ejemplo para Timoteo.
Entonces Pablo, aparte de decirle que él tiene que asumir su identidad y que tiene que entender el evangelio, le está diciendo a Timoteo, mira, así es como se hace. Míralo en mi propia vida. Yo padezco por esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este hombre tenía una tremenda seguridad, pero hermano, estaba sufriendo. No es que no estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Pero él dice, no me avergüenzo. En el versículo número 14, Pablo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto. Verso 15. Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No le vayan a poner Figelo ni Hermógenes a ninguno de sus hijos, hermano. No son un buen ejemplo de esta gente. No sabemos quiénes son, y sí sabemos que eran traidores, cobardes, se avergonzaron, eran desertores. Y Pablo los menciona aquí, hermano. Probablemente Figelo y Hermógenes eran prominentes en la iglesia, pero se volvieron apóstoles. Ese es un mal ejemplo. Y Pablo dice, tú sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, no solo fueron Figelo y Hermógenes, habían otros, pero él menciona a Figelo y Hermógenes, probablemente porque eran los líderes o los más prominentes, pero habían otros que abandonaron a Pablo. Pablo estaba solo. Y él dice, yo estoy padeciendo esto por causa del evangelio. Pero yo no me avergüenzo. No te avergüences tú de mí. Cristianos que les da vergüenza decir que son evangélicos, que son cristianos, les da vergüenza decir que creen en la Biblia, les da vergüenza leer la Biblia o cargar la Biblia o orar en público, les da vergüenza. ¿Ustedes han visto a los musulmanes, hermano? La primera vez que yo estuve en Nueva York hace muchos años, me asombré. Yo veo a un hombre que agarra una manta y la pone en el suelo, en el centro de Manhattan. En pleno centro, donde toda la gente camina, pone el manto y se arrodilla a orar. Desde entonces los he visto multitud de veces en los aeropuertos, en los centros comerciales, en cualquier parte. Los judíos hacen lo mismo. Se sientan ahí, se comienzan a leer y comienzan a hacer sus oraciones. Los cristianos no hacen eso, no hacemos eso. Nos da vergüenza. Los testigos de Jehová, hermanos, salen a la calle, a la ciudad, a predicar el evangelio. Nosotros tenemos vergüenza. Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que nos vayan a hacer una mala cara, a que nos vayan a despreciar, a que no nos vayan a oír. ¿Miedo a qué? A los hombres. Es algo que está allí, el miedo, la timidez, la vergüenza, la apatía. Pero vean a este hombre. Dice, yo padezco esto, estoy aquí en la cárcel por esto. Timoteo, aviva el fuego de donde Dios que está en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Tú puedes controlar esas emociones. Y las puedes controlar con el amor de Dios. El amor que se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo. El poder de Dios está en ti. Más adelante Pablo le dice a Timoteo en el capítulo número 2 de este mismo libro. Tú puedes ir conmigo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Tener que hacer un esfuerzo. Va a tener que luchar. Sufre penalidades, le dice en el verso 3, capítulo 2, verso 3. Sufre penalidades como soldado. Hermano, si alguien se alista para ser un soldado, ¿ustedes creen que lo van a llevar a un restaurante, relajado, con aire acondicionado, y a comer, y luego le van a divertir? No, lo van a entrenar, y el entrenamiento va a ser intenso, va a ser duro, hermano, y luego lo van a mandar a la guerra. Y
esa es la realidad nuestra, pero estamos nosotros peleando esa batalla. Yo me miro a mi hermano y miro a la iglesia alrededor nuestro y digo, estamos fallando, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios por apáticos, por cobardes, por tener vergüenza de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, cuando tú te examinas y ves cómo es tu conducta, tu estilo de vida, cómo tienes planificada tu vida, alrededor de qué está planificada tu vida, cuáles son tus prioridades, qué es lo más importante, qué es lo que más ocupa tus pensamientos, tu energía. Claro, tienes que trabajar 8 o 10 horas diarias, eso es así. El Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Claro, el Señor entiende que tenemos responsabilidades. No se trata de estar en la iglesia las 24 horas del día. Al contrario, hermano, se trata de ir allá afuera y trabajar y hacer todo lo que tienes que hacer y hacerlo con excelencia para Él. Lo que tú haces, sea cocinar, sea criar tus hijos, seas un ingeniero, seas un médico, seas un mecánico, seas un carpintero, sea lo que sea, hazlo responsablemente para gloria a Dios. Pero el Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo sé que tú estás ocupado, sé que tienes mucha responsabilidad, yo te las he dado. Eso es tu mayordomía, es tu responsabilidad, es una manera de glorificar a Dios, prosperar en tu trabajo, hacer bien tu trabajo, dar buen testimonio en tu vecindario, en tu familia. Eso honra a Dios. Pero el 7º día es santo para Dios. Hay un día nacional que es santo. Dios lo hace para. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ese día es el día del Señor. Por eso les decía hace un momento, hermano, cuando cambiemos los horarios de la iglesia, va a ser con el propósito de promover esa vida de comunión santa de la iglesia en el día del Señor. Es el día del Señor, para que nosotros cultivemos nuestra vida, para que sirvamos al Señor, para que hagamos aquello a lo cual nos ha llamado, para que avance el Evangelio a través de cada uno de nosotros, de una iglesia trabajadora, de una iglesia que combate la apatía, que combate la cobardía, que combate la vergüenza, que sigue los buenos ejemplos como el de Pablo. Pablo dice, no padezco esto, pero no me avergüenzo. Y tú no te avergüences. Y ten cuidado, porque hay hombres como Figelo y Hermógenes, pero también hay otros buenos hombres que son buenos ejemplos. Verso 16, dice Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y él no se avergonzó de mis cadenas. ¿Quién era Onesíforo? Bueno, Onesíforo aparece, creo yo, en Romanos 16 también. Onesíforo dice en el verso 17, cuando estuvo en Roma, cuando Onesíforo estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea, a Pablo lo tenían preso y nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba. Lo habían abandonado, estaba solo el hombre, solo por causa del Evangelio, preso por causa del Evangelio, sufriendo por causa del Evangelio, y nadie se ocupaba de él. ¿Alguna vez te ha pasado esto, que aquí en la iglesia nadie se ocupa de ti? Nadie te busca, nadie te habla, nadie te saluda. A Pablo le pasó. Aquí te puede pasar también. Cuando eso pasa es porque hay negligencia, cobardía o vergüenza en aquellos que deberían ocuparse. Pero este Onesíforo, dice el verso 16, me buscó en Roma solícitamente y me halló
Solícitamente quiere decir que el hombre tuvo que preguntar, tuvo que usar tiempo, tuvo que esforzarse, tuvo que hacer trámites múltiples para encontrar a Pablo, y lo encontró y me halló. Concédale el Señor misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes, tú lo sabes. Oh, qué bendición. Esa gente, hermano, que ayuda, esa gente que se esfuerza, esa gente que diligentemente apoya la obra del Señor. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 que ya está para ser sacrificado. En el verso 6 dice: ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Sacrificado quiere decir que lo van a matar. Verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Hermano, cuando uno lee eso y lo piensa, se puede imaginar a Pablo, el solo allí, y le dice: Timoteo, quisiera verte. Procura venir pronto. Por eso cuando me acuerdo, y me acuerdo de tus lágrimas, doy gracias a Dios, porque tu fe no fingida, porque yo ya me voy a morir, pero la iglesia tiene que quedar en buenas manos. La iglesia necesita hombres fieles, hombres que no sean apáticos, hombres que no sean cobardes, ni tengan vergüenza. Eso necesita la iglesia. Mujeres también. Mujeres, y niños, y jóvenes, y familias enteras, que abran sus casas, que abran sus corazones, que abran sus vidas, que den sus dones, que den lo que tienen, para que avance el evangelio.